Muy buenas tardes, apreciados alumnos. Vamos a continuar con el tema ecuación del balance. Recordemos que la ecuación del balance es la base fundamental para realizar la contabilidad, ya que se basa en el principio básico y el hecho fundamental de la partida doble. Es decir, no hay débito sin crédito. Vamos a continuar con los hechos modificativos y luego veremos los hechos mixtos. Un hecho modificativo se denomina así a los hechos económicos financieros que modifican un elemento principal de la ecuación contable. Recordemos que esta es la ecuación dinámica de la contabilidad. ¿Por qué es dinámica? Porque el activo es igual al pasivo más el patrimonio y donde se añaden estos dos elementos, los ingresos que suman y los egresos que restan. Por eso se denomina ecuación dinámica de la contabilidad. Entonces, en esta ecuación dinámica de la contabilidad, el que sufre variaciones o modificaciones es el patrimonio, este elemento, producto de variaciones que aumentan o que disminuyen. ¿Quiénes aumentan? Los ingresos. ¿Qué disminuye el patrimonio? Los egresos. Por lo tanto, cuando vemos una ecuación dinámica, esta ecuación dinámica, estamos hablando que corresponde a una empresa en marcha, es decir, una empresa que cumple este principio con una continuidad de operaciones. Tiene muchas ventas, tiene muchos gastos producto de su actividad. Luego, vamos a ver dos puntos que vamos a estudiar acá en los hechos modificativos. Primero, que los hechos modificativos tienen que ser positivos o negativos, es decir, que generen ingresos o egresos. Luego, se modifica el patrimonio neto, 1, cuando se generan ingresos, que aumentan obviamente el patrimonio neto. Por tanto, si aumentan, estamos hablando de una modificación positiva. Y punto 2, se modifica el patrimonio neto cuando se generan egresos, es decir, gastos que disminuyen el patrimonio neto. Por tanto, hablamos de una modificación negativa. Aquí están los dos elementos, que aumentan y que disminuyen. Con los saldos del ejercicio anterior, vamos a continuar efectuando las transacciones con los hechos modificativos. Acá tenemos una ecuación del balance donde el activo es igual al pasivo y patrimonio. Por tanto, es una ecuación estática porque en el activo vemos que esta empresa tiene un efectivo de 40,000 y muebles por 2,000. Total hacen 42,000. Por el otro lado de la ecuación vemos al pasivo que tiene documentos por pagar 2,000 y un capital de 40,000. La suma de ambos nos da 40,000, lo cual iguala y está en equilibrio la ecuación contable. Ahora veamos el primer punto. Se modifica el patrimonio neto cuando se genera ingresos que aumentan, es decir, una modificación positiva. Por tanto, el ejemplo es, el dueño del negocio presta sus servicios profesionales y le cancelan 2,000 bolivianos en efectivo. Acá tenemos que el efectivo va a entrar acá, a aumentar el efectivo, que más adelante le vamos a poner un nombre a ese efectivo que se va a llamar caja. Entonces, antes tenía 40,000, ahora entra 2,000, por tanto tiene 42,000 y aumenta el efectivo. En muebles no existe variación, por tanto se queda con los 2,000, la suma 44,000. Al otro lado de la ecuación contable vemos que los documentos por pagar no han tenido variación, vemos un capital que no tuvo variación y vemos un elemento nuevo, la utilidad de la gestión que aumenta en 2,000. ¿De dónde viene este elemento nuevo? Veamos gráficamente. Esta es la descripción gráfica del ingreso-utilidad. Acá partimos de la ecuación contable donde el activo es igual al otro lado, al pasivo y al patrimonio. Y dice que los hechos modificativos modifican esta parte. Entonces veamos cómo modifican. Esta empresa ha obtenido ingresos por servicios, por la prestación de servicios en 2,000 bolivianos. Por tanto, aumentan sus ingresos. Acá no hay egresos. 2,000 menos nada se genera 2,000 bolivianos, que la vamos a denominar utilidad. Y va por esta flecha a modificar el patrimonio. Por tanto, la ecuación queda acá. Así, utilidad de la gestión, 2,000 que aumenta, producto de los ingresos. Por tanto, por este lado suma la ecuación contable 44,000, lo que nos muestra el equilibrio en ambos lados. No hay débito
sin crédito. El segundo punto dice, se modifica el patrimonio neto cuando se generan egresos que disminuyen, o sea, existe una modificación negativa. Ejemplo, llega el fin de mes y se tiene que pagar los servicios de luz, agua, teléfono e internet, que hacen un total de 4.000 bolivianos. Se cancela en efectivo. Primero, vamos a ver. La empresa tenía en efectivo 42.000, pero ahora está saliendo 4.000 bolivianos para pagar estos servicios básicos. Por tanto, solo le queda 38.000. Por eso la flecha hacia abajo disminuye. Muebles, 2.000, valuados en 2.000. 38.000 más 2.000, 40.000 el lado del activo. Por el otro lado, el pasivo y el patrimonio. Tenemos documentos por pagar 2.000, el capital 40.000. Por tanto, hasta acá tenemos 42.000, pero aquí hay un elemento nuevo, que es pérdida de gestión. Disminuye y está con signo negativo 2.000. Veamos de dónde viene. De la misma forma, vamos a ver la representación gráfica. Sabemos que esta parte se va a modificar el patrimonio, entonces veamos de dónde viene esa modificación. Se tenían ingresos de 2.000 en la transacción anterior. Ahora la empresa gasta por servicios básicos 4.000. Sus ingresos son menores a sus gastos, es decir, sus gastos son más que sus ingresos. Por tanto, 2.000 menos 4.000, el resultado es negativo 2.000. Ese resultado negativo nosotros denominamos pérdida de gestión. Esta pérdida la vamos a llevar por la flecha a modificar el patrimonio y entonces nuestra ecuación queda de la siguiente forma. Pérdida disminuye por concepto de gastos menos 2.000. Y si igualamos 2.000 más 40.000, 42.000 menos 2.000, 40.000, con lo cual nos iguala la ecuación contable de la contabilidad. Ahora vamos a ver los hechos compuestos. Los hechos compuestos son aquellos que se juntan en una operación o una transacción. ¿Qué se juntan? Variaciones permutativas y variaciones modificativas al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo se modifican en una transacción contable o en un hecho económico, financiero, como también denominamos, se pueden modificar activos, pasivos y patrimonio neto. ¿Cuál es el ejemplo? Con los saldos del ejemplo anterior, y sin considerar impuestos, se vende el escritorio por bolivianos 5.000. Nos cancelan 3.000 en efectivo y por 2.000 nos firman una letra de cambio. Entonces, veamos cómo quedó la transacción anterior. La empresa tenía muebles que representaba esta cuenta al escritorio por 2.000 bolivianos. ¿Qué pasa en esta transacción? La venden. Hagamos primero el análisis. Venden el mueble, el escritorio, en 5.000. El mueble originalmente costaba 2.000. Por tanto, 5.000 menos 2.000, existe una ganancia de 3.000. Esa ganancia va a formar parte acá de los ingresos. Entonces tenemos ingresos por venta de activos, 3.000, más los ingresos anteriores por servicios tenemos 5.000. Los gastos por servicios fue de 4.000. Entonces, nosotros tenemos 5.000 menos 4.000, una utilidad de 1.000 positivo. Y llevamos por la flecha a modificar el patrimonio y entonces veamos cómo queda nuestra ecuación. Primero, si estamos vendiendo en 5.000, a nosotros como empresa nos ingresa 3.000 bolivianos que reconocemos en la parte del efectivo. Si antes tenía esta empresa 38.000 más 3.000, ahora tiene 41.000 y aumenta la flecha hacia arriba. Muebles, disminuye, ya no queda nada. ¿Por qué? Porque la empresa vendió el escritorio que tenía. Pero, ¿qué ingresa? Un elemento nuevo, los documentos por cobrar, que es la representación de la firma de una letra de cambio. Es decir, ingresa un derecho para la empresa, el derecho de cobrar esa letra de cambio en el tiempo estipulado. Entonces, entra por 2.000 el derecho. La flecha aumenta. La suma del activo tenemos 43.000. Por el otro lado de la ecuación, no pasa nada, ningún cambio en documentos por pagar. El capital se mantiene con 40.000, pero aquí hay una utilidad de gestión de 1.000. Repasemos de dónde viene esos 1.000.
de esta utilidad. Ahora los ingresos son mayores a los gastos y por tanto reconocemos la utilidad de la gestión que aumenta en 1.000 bolivianos. Por tanto, este otro lado del balance nos iguala con 43.000. Ambos lados igualan. Partida doble. Para comprender un poco más sobre las transacciones, vamos a efectuar un ejercicio práctico donde tenemos 5 transacciones. La primera se apertura a la consultora, asociados 1 de 6, aportando el señor Pérez bolivianos 5.000 en efectivo, 5.000 en una cuenta bancaria en el Banco Ecológico, es decir, este señor ha depositado 5.000 bolivianos en una cuenta a nombre de la empresa y varios muebles valuados en 5.000. 2. Se efectúa la auditoría externa de la empresa ABC, es decir, esta consultora ha realizado servicios, por lo que le depositan 8.000 a su cuenta bancaria del Banco Ecológico. 3. Se realiza servicios contables a la empresa El Fuerte. Este es otro cliente, por lo cual percibe esta consultora un total de bolivianos 4.000. Le cancelan 2.000 en efectivo y 2.000 le firman una letra de cambio a 30 días. 4. Al finalizar el mes cancela 700 bolivianos en efectivo por el alquiler de su oficina. Y por último, 5, por los servicios básicos de Internet, le debitan de su cuenta corriente bancaria bolivianos 2.100. Con estos 5 ejercicios vamos a demostrar en una plantilla de Excel cómo registramos cada transacción. Bien, aquí nos encontramos en la plantilla de Excel. Acá nosotros hemos distribuido la plantilla identificando el lado del activo es igual al pasivo más el patrimonio, la ecuación fundamental de la contabilidad. Y acá vamos a registrar en cada columna vamos a registrar una cuenta representativa del activo, del pasivo y del patrimonio, para que en cada fila registremos las transacciones. La transacción, inmediatamente verificamos los saldos para ver y verificar que siempre iguala la ecuación. La segunda transacción, efectuaremos los anotes, como indica la transacción, y vamos a verificar los saldos de las 5 transacciones. Entonces, identificamos primero los nombres de las cuentas. Dice que el señor Pérez ha iniciado el negocio aportando en efectivo bolivianos 5.000. Nosotros le vamos a nombrar a la cuenta, antes le denominábamos efectivo, ahora le vamos a poner caja moneda nacional, porque todo el efectivo está en una caja, una cuenta que representa a todo el efectivo. La cuenta que representa a todo el efectivo se llama caja y por tanto ponemos los 5.000 bolivianos. Después nos indica que ha aportado este señor Pérez 5.000 bolivianos en la cuenta bancos, en la cuenta del Banco Ecológico. Por tanto, ponemos bancos 5.000. Luego nos indica que ha aportado muebles y le ponemos la cuenta muebles valuados en 5.000 bolivianos. Por tanto, esta empresa cuando inició su negocio tenía estos 3 aportes del señor Pérez. Caja, bancos y muebles. Total suma 15.000. Por tanto, 15.000 es el patrimonio del señor. Aquí en la cuenta de patrimonio nosotros identificamos la cuenta como capital, siendo que va a haber transacciones permutativas y modificativas o mixtas acá. Entonces acá le añadimos para que sea una ecuación dinámica. Le vamos a añadir los ingresos y los gastos, más ingresos y menos egresos o gastos.
Entonces, terminado esta transacción, igualamos y hacemos la sumatoria. Entonces, tenemos acá 5.000, 5.000, 5.000 y 5.000. Hemos dicho que el capital en total suma 15.000 y entonces tenemos los 5.000 de saldo. Por este lado del activo tenemos 15.000 y por este otro lado del patrimonio tenemos 15.000. No hay pasivos. La transacción 2, la empresa presta un servicio de auditoría externa, por el cual le cancelan 8.000 bolivianos y depositan en la cuenta bancaria. Acá donde dice transacción 2, en bancos, que es donde entran los 8.000 bolivianos, ponemos 8.000. Por el otro lado de la ecuación, ¿producto de qué ha sido estos 8.000 bolivianos? De ingresos. Entonces ponemos 8.000. Y entonces volvemos a igualar los saldos. Pero ahora la suma vamos a sumar. El saldo anterior más esta transacción. En caja no ha habido variación alguna. Sumamos las siguientes transacciones o los siguientes saldos. En bancos, antes habían 5.000 más 8.000 que he ingresado, ahora esta empresa tiene 13.000. En muebles no ha habido variación. Ahora veamos en el capital. En el capital tampoco hubo variación, se mantienen los 15.000. ¿Qué ha pasado con ingresos? Ahora ingresos tienen un saldo de 8.000. Si sumamos por este lado la ecuación, tenemos 5 más 13, 18, más 5, 23.000. Y por este otro lado tenemos 15 más 8, 23.000, con lo cual igual a la ecuación del balance. La transacción 3, ¿qué nos indica? Que la empresa ha prestado los servicios a la empresa El Fuerte, por el cual le han cancelado 2.000 bolivianos en efectivo, que registramos acá los 2.000. Y por los otros 2.000 le firman una letra de cambio. Si le firman una letra de cambio es un derecho, hemos dicho, y ese derecho lo representamos como un documento por cobrar. Entonces, en esta columna vamos a poner documentos por cobrar, y aquí registramos los 2.000 bolivianos. ¿Producto de qué son estos 4.000 bolivianos? De un servicio contable, y entonces registramos en ingresos los 4.000. Nuevamente vamos a sacar los saldos acá en la fila ploma, entonces hacemos igual al el saldo anterior más la transacción. Ahora en caja esta empresa tiene 7.000. 5.000 de antes más 2.000 que le he ingresado en esta transacción, 7.000. Y copiamos para las demás columnas. Aquí no ha habido variación, se mantiene en 13, aquí lo mismo en 5 y aquí aparece una nueva cuenta de 2.000 que es documentos por cobrar. 7 más 13, 20, más 5, 25, más 2, 27.000 por el lado del activo. Veamos por este otro lado. Acá el capital se mantiene. Suma. Los 15.000 de saldo que tenía antes, menos nada de, más nada y menos nada, se mantienen 15. Acá los ingresos. Antes tenía un saldo de 8.000 más los 4.000 de ahora. Esto representa 12.000. 15.000 más 12.000, 27.000. Igual al lado del activo. Vamos a la cuarta transacción. La empresa cancela 700 bolivianos en efectivo por el alquiler mensual. Entonces, si cancelan en efectivo de acá, de caja va a salir los 700 y entonces ponemos 700 bolivianos en negativo. El pago del alquiler, que es para la empresa, es un egreso. Entonces ponemos menos 700 los egresos. Y volvemos a sacar los saldos. Y entonces vamos a tener otra vez la autosuma. El saldo anterior más esta transacción. Ahora solamente le queda a esta empresa 6.700. Tenía un saldo de 7.000 menos 700 que ha cancelado. Solamente le queda 6.300. Copiamos la fórmula para las demás cuentas. No se ha modificado nada. Bancos, muebles tampoco, ni documentos por cobrar. La misma fórmula copiamos para el otro lado del capital. No se ha modificado el capital, los ingresos siguen lo mismo y acá aparece un nuevo elemento que son los egresos 700. Entonces, procedemos a igualar. 6.300 más 13.000, 19.300, más 5.000, 24.300, más 2.000, 26.300 por el lado del activo. Por este lado, 15.000 más 12.000, 27.000, menos 700, 26.300, con lo cual iguala ambos lados de la ecuación contable.
Y la última transacción indica que han debitado de la cuenta corriente del banco 2.100 bolivianos por concepto de servicios básicos más internet. Entonces, se han debitado de la cuenta, han descontado de nuestra cuenta bancos menos 2.100 bolivianos, que los registro ahí. ¿Y qué es para la empresa? Para el otro lado de la ecuación, los 2.100 son gastos. Entonces, en la columna de gastos ponemos 2.100 bolivianos. Ahora procedamos a igualar, a determinar los saldos. Y hacemos lo mismo. El saldo anterior más algo de la transacción. Caja no ha variado nada, se mantiene 6.300. Veamos las demás columnas. Acá sí vemos. En banco se tenía 13.000, menos 2.100 que nos debitaron, ahora solamente tiene la empresa 10.900. Muebles se mantiene 5.000, documentos por cobrar se mantiene 2.000. Veamos por el otro lado de la ecuación. Capital no ha tenido variación, se mantiene los 15.000, los ingresos se mantienen en 12.000. ¿Y qué pasa con el gasto? Entonces, el gasto suma 2.800. 700 del alquiler y 2.000 suman 2.800. Acá yo ya tengo la fórmula que iguala. Como es la última transacción, tenemos que demostrar la igualdad de ambos lados. Acá la suma de esto y esto nos da 24.200 de los saldos de cada cuenta. Por este otro lado del balance, de la ecuación del balance, lo mismo. No hay pasivos. La suma del capital más los ingresos y menos los egresos nos da los 24.200, con lo cual demostramos la igualdad de la ecuación contable. Entonces, mediante su presidente les voy a mandar un ejercicio para que ustedes realicen de la misma forma acá. Pueden hacerlo manual en la computadora y me lo presentan el primer día de clases. Un saludo, estimados alumnos.